Compartir pantalla. Bueno, estamos trabajando. No de. Aquí estamos trabajando en los parámetros, ¿sí? Entonces tenemos las funciones, tienen valores de retorno y tienen parámetros. ¿Quieres que también le... De aquí lo que me dice. Entonces, ¿quién recuerda qué son el retorno de una función? ¿Qué es? Sí, No sé qué es exactamente, pero retorna, como la palabra dice, retorna un valor, algo que uno quiera enviar, pues. Una señal. es un valor que se devuelve. Devuelve. Entonces, es un valor. Sí, que ese valor puede ser un número, un booleano, un objeto, un vector, ¿sí? Una misma función, ¿sí? Entonces, un valor de retorno. Que es decir que si la función tiene un valor de retorno es porque ese valor se debe capturar en el momento en el que se llame la función, ¿sí? Listo. ¿Y qué serían los parámetros? Son como, a ver, son como unas variables a las que le asignamos, pues se le asigna un valor, que almacena un valor que puede darle el usuario. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Quién complementa? Los parámetros son como esos valores de inicialización para la función, ¿sí? Son valores iniciales para la función que se definen dentro de los paréntesis. En el fondo sí se convierten en variables, ¿sí? Y esas variables se definen acá, dentro de los paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿para qué se utilizan? Para que la función tenga unos valores, digámoslo, dinámicos, que no siempre trabaje con los mismos datos, sino que se pueda dinamizar y ya que uno le diga, ve, voy a hacer la suma de 1 y 8, pero también voy a hacer la suma de 3 y 4, pero también voy a hacer la suma de tal y tal, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, tengo una función sumar, tiene un valor n1 y n2. ¿En qué momento yo le paso esos valores? Cuando llamo a la función sumar, le paso un valor 1, coma, un valor 2. Entonces, este valor viene siendo n1, ¿sí? Y este valor 4 viene siendo n2. ¿Y qué retorna la función? El valor de la suma. Por eso al ejecutar, él ya imprime la suma. Si yo digo, vamos a hacer una función que sume 3 números, ¿cómo haría esa función? Si suma 3 números, si esta es una función que suma 2 números, ¿cómo sería una función que suma 3 números? Le pongo en los parámetros los tres números, pues las tres variables, n1, n2 y puede ser n3. Y en Y el coma retador n3. Ajá, le pongo n1 más n2 más n3. más n3, exacto. Sí, Y abajo, donde lo estoy llamando, con una coma después del 4, le pasaría el número para la suma. le paso el otro número. Ujú. ¿Cómo se llaman los que están acá? Parámetros. Parámetros. También se les dicen argumentos, ¿sí? Argumentos que recibe esa función, ¿sí? ¿Esto qué sería?
El retorno. Entonces lo llamaríamos el valor de retorno de la función. ¿Sí? ¿Y estos qué serían? Los valores ¿Los valores qué? van a los parámetros. Los valores que le paso a la función. Entonces, miren que ya se convierte como en un juego de palabras. La función tiene parámetros, tiene un valor de retorno, ¿sí? Y cuando yo la llamo, le digo, le voy a pasar estos valores, ¿sí? Entonces le paso los parámetros, le paso los valores. ¿Cómo ella sabe cuál es N1? Por el orden. Sí, yo primero dije, el primero es N1, el segundo es N2 y el tercero es N3, ¿sí? Entonces, vamos entonces a hacer, por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer una función que reciba un vector, ¿sí? Y devuelva la posición 3 de ese vector. Está muy complicado. Esto se aprende haciendo ejercicio, entonces por eso estoy haciendo esta metodología. Y no los quiero mandar a los grupos porque se van a tener dudas, ¿sí? Vamos a hacer una función que reciba un vector y devuelva el ítem de la posición 3. ¿Sí? Lo podemos hacer aquí mismo. Si estamos trabajando en este mismo params, vamos a recordar que acá simplemente podemos comentar para que no se llame la función, no hay que comentar la función, simplemente se comenta el llamado y ya, no tenemos interferencia. ¿Sí? Vamos a hacer una función que recibe un vector y devuelve el ítem de la tercera posición. ¿Sí? Les voy a dar el vector, pues, recibe este vector. Hola, chao, ¿cómo estás? Aló, y otro. Buenas tardes. Sí. Identifiquemos. Si la función va a devolver la posición 3, ¿qué debería retornar la función? Si le vamos a pasar este vector. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esa es la posición 3. Ah, perdón. Aló. Aló, aló. Aló. Epa, muy El, bien. i- el, el índice. No, debe devolver el ítem de la Ah, ok. posición 3. Entonces, ya sabemos que nuestra función debe devolver aló. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Partamos de definir una función parecida a la suma. Intentemos hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacer una función que recibe un vector. Cuando hablamos de recibir son parámetros. Sí, cuando hablamos de devolver son retornos. Ya saben cómo acceder a la posición 3 de un vector. Déjame armar un poquito.
Lo primero que deberíamos hacer es definir una función que se llame como ustedes quieran. Eso sin grabar. Ah, dejé eso sin grabar. Bueno, los que alcanzaron la clase. Entonces, ahora sí, volvamos al ejercicio. Vamos aquí a definir una función que reciba un vector y devuelva la posición o el ítem de la posición 3 de ese vector. Y en las próximas vamos mirando el tema del scope para que no generen tanta duda con eso. ¿Sí? Entonces, hagamos el ejercicio aquí. Los voy a esperar un momentico. Vamos a definir una función que reciba un vector y devuelva el ítem de la posición. ¿Cómo se llama la Mario, función? Quieran. voy a apagar un momentico el computador y ya vuelvo a entrar para que Vale, me vuelva la pantalla. listo. Lo que yo entiendo es que yo le defino, cuando yo le defino un parámetro, una función, la función siempre la llamo con el parámetro. Ya, eso es, ¿cierto? Siempre la tengo que llamar con el parámetro. ¿Qué es el parámetro? Es un dato, es un objeto, es un vector, es cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier Y valor, cualquier bueno, tipo de valor que JavaScript me cualquiera. presente. Incluso Entonces una si es un misma vector, función. eso, si es un vector, lo puedo definir antes de, como en este ejercicio que lo definí antes de. Yo ya lo hice pues y ya me dio. Entonces lo definí antes de. Eh, pero también puedo hacerlo dentro de la función. Yo puedo cambiarle el Leo, valor te dentro de la fuiste. función, ¿cierto? Puedo cambiarle, Repetí lo pues puedo último que se perdió. ¿cómo? Que Yo yo también puedo. yo puedo generar, es que vos decías que ese valor, era una cosa que vos definís inicialmente, pero que es variable, ¿cierto? Ese parámetro. Entonces yo dentro de la función puedo cambiar el valor de ese parámetro, o sea, puedo modificar el vector, digamos, y que arroje otro valor determinado. Pues no sé, como con alguna función, decirle, cámbieme este dato por este y queda modificado dentro de la función, ¿cierto? Pero ya el parámetro queda modificado también, es así. O sea, la función con su parámetro queda modificada si yo lo modifico adentro. Es para entender Ajá. por qué, es que a ver, es eso, es para entender, porque es lo mismo, si yo no le pongo parámetro y yo le digo, y lo llamo sin, en paréntesis sin nada, pues él me va a arrojar lo mismo, ¿cierto? Realmente él haría lo mismo, que es lo que nos decías ahorita. Pero si yo le pongo un parámetro, entonces, ¿para qué sirve el parámetro? Sigo con la duda. ¿Para qué me sirve si yo lo puedo hacer sin parámetro y me va a arrojar lo mismo? Eso es como lo que me genera a mí la duda. Listo. El parámetro sirve para yo poder hacer que esa función sea dinámica, ¿sí? Porque hay una cosa y es evitar las variables globales. Entonces, cuando yo hago esto, constante vector va a ser igual. Aquí en toda la raíz de mi documento JavaScript, yo estoy creando una variable global que va a existir en todo mi, mi archivo de JavaScript, ¿sí? Entonces, lo ideal es que yo no cree variables globales, sino que yo esté jugando con los parámetros de la función y esa función se vuelva dinámica. Si yo defino este vector y le digo vector 1, lo trajo en una función, entonces él siempre va a tomar estos mismos valores porque ya los definí, ¿sí? Para poder que cambiara, yo tendría que llegar más adelante, modificar estos valores y volver a llamar a la función.
Entonces, lo ideal es que yo utilice parámetros para hacer que esa función trabaje dinámicamente. Como en el fondo el código es muchas funciones que se interconectan, por eso yo necesito los parámetros, para que cuando conecte una función con otra, yo le pase valores base o valores iniciales que esa otra función necesita para trabajar. Y siempre tiene que tener unos valores base o iniciales, siempre habrá que tenerlos. No todas las funciones, depende de la Pero, por función. ejemplo, este que estamos haciendo, si hay un vector determinado que yo lo puedo definir vacío, ¿cierto? Yo puedo definir vacío y en la función llenarlo, que la función pues haga que de una vez, por ejemplo, entonces pídale a la persona que ingrese 4 frutas, ¿sí? ¿Cierto? Pues ya. Ajá. Entonces vos vas y mirás en la misma función, vos llenas el vector, o sea que el vector fue creado, pero lo llenas por ahí dinámicamente, incluso como habíamos visto con un ciclo, por ahí si es necesario llenarlo con alguna información. En ese ¿Cierto? caso, la función no necesitaría el parámetro. O sea, ¿yo para qué le voy a definir un parámetro si lo voy a llenar en la función? ¿Sí? Bueno, o sea, en ese caso no se requiere, No, porque la función yo ya tengo, traería los datos. es cuando ¿Sí? yo tengo unos datos iniciales que quiero que sean variables, que sean dinámicos, ¿cierto? Es eso. Claro, por ejemplo, si yo tengo una función que captura el vector, se lo pide al usuario, lo convierte en vector, ¿sí? Y tengo otra función que es la que me busca. Entonces, ¿cómo conecto yo el dato de esta función con esta otra? Sí, con el parámetro ya. Con el Ajá, parámetro. Por medio el del parámetro. retorno de una, lo capturo y se lo mando a la Es que otra. para eso sirve el return, sí, lo que no había explicado. Él deja la información disponible para que usted la pueda utilizar, pues, y ya la utiliza por Exacto. otro lado. ¿Qué alcanzó a hacer Mayra, Una, Valentina? Leo, dime. Yo ya yo, lo hice, que me saque la palabra, el ítem. una Listo. aplicación de eso, ¿cuál puede ser? Pues en la vida real, De para lo una que estamos función, haciendo, sí, una función. muy sencilla, de lo que estamos haciendo, cojan a Google. ¿Qué hace uno en Google? Escribe aquí un texto y le da a buscar. ¿A dónde se va ese texto? A una función, ¿sí? Sí, Un evento de clic está conectado con una función que coge este texto y acá lo busca en la base de datos. mm. Y esa base de datos es, en ese caso es que un objeto. Esa base de No datos tengo- en este caso es una información que normalmente viene en un objeto de JavaScript. No hemos visto objetos, pero la próxima clase yo creo que ya Es que podemos. eso pensaba yo, y entonces ya unos, me imagino que eso lo vamos a ver, es, por ejemplo, si yo tengo cierta información, yo me imaginaba un programa, ahora que hablamos, pues con Rey, qué pena ahí Hágale. meter eso, pero es un programa, por ejemplo, ahora que hablamos de inteligencia artificial, entonces uno decía, bueno, yo alguna vez vi una cosa que llama algoritmos, y estuve haciendo para mi tesis, leyendo mucho sobre algoritmos genéticos, ¿cierto? Entonces los algoritmos genéticos son algo así como lo que están haciendo con la inteligencia artificial, es programar un algoritmo para que piense de alguna forma, ¿cierto? Él de alguna forma piensa con la información que es como usted primero lo prepara y después lo evalúa a ver si, y él mientras más información tenga, más acertado va a ser. Bueno, pero Ujú. entonces decíamos que, por ejemplo, para crear un programa, por ejemplo, para saber qué número va a caer en la lotería, por ejemplo. Entonces usted tiene datos de 10 años de la lotería X que juega cada semana, entonces eso es un objeto, ¿cierto? Una base de datos, y usted llama a esa base de datos y con un aleatorio, qué sé yo, con cualquier cosa le trae un resultado de 4 números y una fracción, ¿cierto? Es como siempre habría que tener una base de datos para traer información. Claro, eso tendría que tener. Lo que pasa es que ahí ya se trabaja algo que se llama Machine Learning, que es aprendizaje de máquina. Entonces es como hacer un algoritmo que él mismo como que se regenere. Sí, entonces el Eso, algoritmo va siendo inteligente y él va eso. generando un nuevo código para trabajar por medio de patrones.
El mismo se Entonces, genera con el código. Sí, sí. el algoritmo. Entonces, digamos que la base de esta inteligencia artificial es el machine learning, ¿sí? Porque la misma máquina va aprendiendo de lo que sucede y se va volviendo más experta, pero ¿por medio de qué? De la data, ¿sí? Entonces, entre más data reciba, él va, digamos, identificando patrones y así generando secuencias de comportamiento. Entonces, eso es como una rama de la programación que es como muy específica y es muy especial porque hay que tratarla, digamos, como con mucho cuidado y entonces son algoritmos que se crean y los ponen a que se ejecuten durante mucho tiempo, 10 días, una semana, tantos meses, con un montón de información, o sea, con millones de información, ¿sí? Haga de cuenta un Excel, pero gigantesco, ¿sí? Entonces, él va estudiando esa información y encontrando patrones. Y a partir de esos patrones es donde Eso, va sacando, por ejemplo, hace eso 10 es. años, desde hace 10 años, entonces viene este número y este número sale tanto, cada tanto, por ejemplo, Son cada patrones, 5 son patrones. repeticiones, exacto. Sí, son patrones, es que, y él va identificando cada cuánto cae este número en la primera Ajá, posición, cada cuánto cae en la segunda, entonces, más o epa, menos, cómo es cada cuánto tiempo, entonces, es posible, lo más probable, y ya saca probabilidad, lo más probable es que caiga esto, este aquí, exacto, este aquí, este acá, ¿cierto? Es que, sí, exacto. eso de la inteligencia artificial, sí es complicadito, precisamente, pues, y es peligrosito como vienen diciendo, Sí, tú que manejas el tema sí se vuelve riesgoso. y la Incluso base de eso es la para quebrar, data. claro, Vean que ellos necesitan esa información. ¿A partir claro, de qué pero está generada esa inteligencia artificial? De un montón de información que hay en Internet. información, pero que tiene una diferencia con el ser humano y eso es lo que, por ejemplo, nosotros hablamos alguna vez en la oficina que uno con inteligencia artificial en el futuro entonces puede hacer un diseño, ¿ya? Y, no, y Todo. simplemente él va a tener información y todo lo va a poder hacer sin necesidad de que uno ya le diga nada, porque usted le mete la información y él le arroja el diseño de una. Entonces, ¿por qué? Porque iba a ser mucho más eficiente, mucho más concreto y una cosa más real porque él no se equivoca, porque sí tiene toda la información disponible y todo es preciso. Uno sí, uno tiene, Sí. como ser humano, no tiene toda la información ahí en el cerebro disponible. ¿No? Eso es Uno va peligroso. y le dice, por ejemplo, escríbame un programa en JavaScript para un chat y te manda el código y tú lo pones y él funciona como un chat. Ya lo hace, Manda ya HTML, existe, CSS, el JavaScript. ya Ya lo hace, ya eso esa inteligencia hace código y la están usando para hacer código. hacer Sí. código. Entonces vea que también el trabajo de uno también se ve como Se ve en riesgo. Claro, desplazado es por pues eso. una cosa de doble filo. Entonces, los Mm. mismos que programan se van a quitar el trabajo ellos mismos alguna vez. Claro, por ejemplo, hágame una campaña publicitaria que esté enfocada en tales aspectos para el marketing de no sé qué y le saca los mensajes precisos para mandárselo a la gente, lo Así que es, normalmente hace como un webmaster. Sí, claro, así es. entonces miren que son cosas que ya, digamos, Han como generado se problemas de van riesgo. dejando de lado. ¿No? Y han generado problemas grandes con eso, porque mira Mm, que entonces poner una cosa que se vuelve un fake news por ahí, que vuelve se vuelve un peligro en una zona determinada, y eso ha eso ocurrido es ya, cierto. Pero muy eso peligroso. necesita mucha información. Entonces, por eso es que son algoritmos de entrenamiento con una data, pero súper inmensa, para que ya a futuro, entonces él tenga como esos patrones guardados y él va generando nuevo código con esa nueva información y así es como se va como expandiendo. Sí. Bueno, entonces vean pues, esto sería de la siguiente manera. ¿Lograste hacer la función? Lo primero, hacer una función, Yo entonces sí. digo function, ¿sí? ¿Cómo se llama la función? Digo, bueno, mi fn va a ser igual. Ve, mi fn, le pongo paréntesis, pongo llaves. Ya definí una función. Que reciba un vector, bueno, entonces acá digo que recibe
un parámetro 1. Yo sé que eso es un vector porque le voy a mandar un vector, ¿sí? Entonces, como sé que es un vector, le digo que me retorne el P1 en la posición 3. Eso era todo. Ahora llamo a la función mi fn y le paso el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esto tiene un retorno y aquí, entonces, como decía Leandro, ¿y por qué no sale nada? Porque yo tengo que capturar esto, ya sea una variable o en un console log. Puedo decir, constante, dato va a ser igual. ¿Sí? Y hago un console log. Y ya ahí al momento de ejecutar, me dice, hey, el valor de la posición 3 es 4. ¿Sí? Si yo cambio esto por 40, pues entonces me devolvería un 40. Ese es el tema ahí. Yo le mando que esto puede estar definido en una variable, sí, control X. Puedo decirle constante, se puede llamar P1 o se puede llamar acá como yo lo quiera llamar, ¿sí? Array va a ser igual a esto. Entonces a la función ya le quiero mandar este array, lo tengo en la variable array, entonces pongo array. Y lo llamo, ¿sí? Ahora lo que hablábamos. Yo cojo este, control X, ¿sí? Y entonces lo que hizo Paula ahora, yo voy a definir mi P1 afuera, ¿sí? Y esto me debe devolver el valor. ¿Qué devuelve? Un error, ¿sí? Aunque este P1 está definido afuera, cuando yo lo pongo acá, estoy definiendo una variable P1 que va a trabajar de manera local. Entonces no conoce, digamos, no puede acceder a este P1 porque ya la tiene definida, ¿sí? Internamente. ¿Qué error tiene? Vamos a mirar qué nos dice el error. No se pueden leer las propiedades de undefined, ¿sí? Es decir, que acá nos está diciendo, hey, esto es undefined. Y yo de undefined no puedo sacar una posición 3, ¿sí? Porque undefined es undefined. Pero si yo, por ejemplo, nombro aquí P2, ¿qué me devolverá? Me devuelve el 40, ¿sí? ¿Por qué? Porque P2 no está definido ni como parámetro, ni es una variable que yo tengo acá, sino que simplemente yo la creé por fuera, entonces la función ya la puede conocer. Pero si yo digo que este parámetro se llama P2, ahí ya deja de tener acceso a esta que está por fuera, porque el nivel de P2 ya está interno. Entonces, ese es el punto de los parámetros, ¿sí? Esto es una variable global que está por fuera. Pero como yo tengo aquí internamente una variable que se llama exactamente igual, la función prioriza la variable local, ¿sí? La variable de la función. Eso se le llama el contexto en JavaScript. ¿Sí me hago entender? Sí, ya me sacó Sí. esa duda también. Sí. Ahora, yo tengo P2 acá. ¿Cómo hago yo para que esta función trabaje con estos valores? Le paso P2. ¿Sí? Pero entonces esta función acá no está trabajando propiamente porque la definí, sino porque le estoy mandando estos valores. Al decirle P2, él está cogiendo, hagamos de cuenta esto, y lo está poniendo aquí. Está diciendo, P2 va a ser igual a tales valores. Y con eso se está trabajando. Pero no porque yo los definí acá. Yo tengo que pasarle el valor que es el parámetro. ¿Sí? Y ahí sí trabaja Cuando la llamamos. cuando la llamamos. Y Bueno, ahora, y si le hace con la función add, le funciona, a mí no me quiere funcionar con esa. ¿con qué? Con la función add.
Yo la hice con Mayra y Punto sí A me en la funcionó. posición 3. Mira si lo escribiste bien, Mayra. Punto A en la posición 3. Compartinos, Mayra, que la otra vez usted quedó una duda con ese ad. Yo creo que la sigue teniendo. Espera, yo miro si lo había escrito mal o qué. No, sí me sale error. A mí sí me sale error. ¿Será que lo estoy escribiendo mal? Es en minúscula, ¿no? Y yo como comparto acá. Yo estoy compartiendo, yo ya no sé. Mario está silenciado. Ya ahora sí Mayra está compartiendo. ¿Listo? Vea, Mario, yo la tengo así. O estoy escribiendo mal. No es punto .at. Y dice, arrayat is not a function. Llama console log mi fn. Sí, así debe ser. Y si yo la cambio por el vector en la posición 3 corre bien. Pero Cámbiala. si lo... Vea, verás. Vea, me la saca. En cambio, con el punto .at no me funciona. Y muy charro porque yo la Llámela tengo con el ad y lo igualita. ejecuta. ¿Cómo? Llámela otra vez con ad y ejecuta, a ver. Vea, sacarlo. Dice que no es una función. ¿Qué más dice abajo? Baje otro poquito para mirarla bien. Vamos a mirar por qué. Dentro de la función mifn, hágale un console.log a array, a ver qué le llega. Dentro de la función. Pero antes del Ah, retorno, ¿a cuál le hago impresión? Pues, ¿cuál array, imprimo? y vuelvan a ejecutar. Vea. Pero no le devolvió como ese 3344 o eso es otra cosa. Ese es de No, eso es de allá arriba. Lo que está, por eso lo nombré acá para que lo la función ubicáramos. sumar. Ah, Mírelo ya. acá. Me está devolviendo el vector. O sea, sí me devuelve el vector. O sea, sí está cogiendo los parámetros que le Y estoy póngale en el ingresando. console log array.add en la posición 3. Acá en el console. Punto Ahí, .at. sí. Con paréntesis, sí está con paréntesis, lo puso con corchete. Ah, lo puse con corchete. ¿De dónde sale? Ahí arriba salió el Ahí error. arriba. Ahí. Entonces, yo creo, Mayra, que tiene que ser alguna herramienta o algún plugin que usted tenga instalado que le está leyendo Java.
Porque si usted define ese vector, póngale a punto A, ¿sí? No, póngale en la línea 30, array, en vez de array, ponga un vector que diga 1, 2, 3, 4. En vez de Como array. acá. Sí, haga un vector. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Y después ah. tiene punto add en la posición 0, por ejemplo. Después del vector. Sí, Acá. sí. Así, Mario. Ahora está en silencio. sí, es como una variable, pero estamos evaluando el vector directamente. ¿Sí? No, él no está reconociendo las funciones de, De JavaScript. del array. Si le pones punto index of, sí funciona. Si le pongo qué? Index of, en vez de add. Index of 1. 1. Sí, que busca el valor 1. Ahí sí. Le devolvió el ¿Dónde? cero. No, voy a No. consultar. Va a consultar porque de pronto eso puede ser alguna extensión que tenga. Array, vea que pone 0. Y el 1 está en la posición 0. No, yo digo que puede ser alguna extensión que usted tenga, porque es extraño. Pues no, no debería. Sí, porque mire que el index O sí funciona, el que no funciona es el add. El add. No, Ajá. porque mire que acá lo imprime bien y saca el error es cuando ya llega a este No. recto. Ajá. Exacto, donde está punto add. O sea, tiene un problema con el punto add. Sí. Voy a mirar bien de pronto porque puede ser y le voy contando a ver qué. Ah, listo, porque yo sí tengo instalados muchos plugins. Entonces no sé si de pronto alguno me esté alterando eso. Mm. Va a Listo. consultar porque nunca me había pasado. Ok, Esta es la gracias, Mario. familia. Este es el tema. Vamos a seguir practicando. Solo la práctica es la que nos va a permitir avanzar. Entonces, el jueves continuamos haciendo los ejercicios, continuamos avanzando en los temas y puedo ver si les puedo mandar al menos 1 o 2 ejercicios para que practiquen para el jueves. ¿Sí? Entonces quedamos pendientes y nos vemos el jueves.